Mensaje, la reflexión del día de hoy la titulé Generación 56-7. ¿Qué tal si dices conmigo? Generación 56-7. Saben que esto es bastante interesante porque en este tiempo Dios está llamando a una generación que haga la diferencia. Y a mí me recuerda mucho con David. David representó una generación que hizo la diferencia. Fíjense que David no era perfecto. Fíjense que David tenía imperfecciones, incluso David hizo cosas malas, se equivocó en su momento. Pero si algo tenía David, es que David se levantaba y volvía a Dios. David amaba genuinamente a Dios. David servía genuinamente a Dios. Y eso le agradó mucho a Dios porque a pesar de que era humano, y como es humano tenía debilidades, por eso fue que cayó en diversas situaciones, pero él tuvo la fortaleza para decir: yo no me voy a mantener en este estado de pecado o de cautividad, me voy a levantar y me voy a volver a nuestro Padre que está en los cielos. Y tanto fue así la linda relación que tuvo David con el Padre, con Dios, que Dios le prometió a David de que su linaje gobernaría por siempre. De ahí vino Cristo Jesús y se cumplió esa palabra, porque Cristo Jesús gobierna y cuando venga por segunda vez establecerá su reino eterno. Por eso a muchas personas, cuando Jesús estaba en las calles, le decía que hijo de David. Ahora lo entienden, porque es el cumplimiento de la palabra que Dios le dijo a David: tu linaje gobernará por siempre y para siempre. Y la única manera de que se cumpliera era por medio del Mesías, Cristo Jesús, porque Cristo Jesús viene de la descendencia de David, por medio de María. Entonces, de esa manera, Dios quiere que nosotros seamos una generación diferente. Imagínate, tanto fue el corazón de David que su linaje, incluso nosotros fuimos redimidos por la relación que tenía con el Padre de Dios. Quiero comenzar leyendo en un versículo, así que si puedes buscar tu palabra en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, miren cómo dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían quedaban asombrados, preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Jesús, como saben, Jesús nació ¿en dónde? En Nazaret. O sea, la gente de Nazaret vio a crecer a Jesús, vio que Jesús incluso se desarrolló como carpintero. Ellos no creían de que Dios podía utilizar a Jesús. Y este es el problema que vemos también en la actualidad. Hoy por hoy la gente tiene por debajo el cristianismo y la gente menosprecia el mensaje del evangelio porque lo familiariza. ¿En qué sentido? Tú vas a una persona y le preguntas: ven acá, Cristo Jesús tiene poder para poder transformar tu vida. Es un mensaje de salvación, no es un mensaje opcional. O sea, tú puedes evidentemente decidir creer o no, pero a la verdad el mensaje del evangelio es de vida o muerte. Dile que esté a tu lado: es de vida o muerte. Porque solamente por medio de Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados y nosotros alcanzamos la vida eterna y la restauración en esta vida. Entonces, hoy por hoy tú vas a las calles y le preguntas a la persona y la gente menosprecia: no, sí, a mí me han hablado de Cristo, y tienen su vida llena de desastre. ¿Por qué sucede eso? Porque han familiarizado el mensaje del evangelio. Lo han familiarizado y piensan que no hay poder. Así le estaba pasando a Jesús. ¿Cómo es posible tú que dices que Dios te va a utilizar? Si yo te conocí a ti, chico, tú me hiciste las sillas de la sala, me hiciste tú, Jesús, ¿me vas a quedar mentira que tú sanas paralítico? No, chico, ¿qué es lo que quieres? Dime la verdad. En la mente de la persona no entiende cómo Dios obra. Escúchame una cosa: para Dios no es un impedimento el pasado de una persona para poder hacer un futuro grandioso. Y eso tú lo tienes que entender. Porque hoy por hoy tú te puedes ver con circunstancias, con limitancias, pero para Dios no es impedimento para ti transformar tu vida y hacer algo totalmente nuevo. Porque muchas personas le dicen: mira, Dios puede transformar tu vida si tienes algún vicio. Y dicen: no, yo toda la vida he tenido este vicio, yo no creo que Dios pueda hacer algo. ¿Y tú crees que para Dios hay algo imposible? O sea, ¿quiénes somos nosotros
para ponerle un techo o una medida a Dios y decirle qué puede o qué no puede hacer. Y esa es una equivocación. Y el pueblo de Nazaret está cometiendo ese error. Miren cómo continúa el versículo. Amor, si me pones el fondo bajito. Entonces Jesús les decía: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. ¿Saben qué pasó? Jesús predicó, incluso ellos se quedaron asombrados de su sabiduría, pero por su incredulidad Jesús no pudo hacer milagros. Y este es el problema en la actualidad. Porque mucha gente dice: ¿dónde está Dios que ustedes predican? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Sabe por qué? Solamente en diversos puntos específicos del planeta, porque ciertamente hay milagros y prodigios manifestándose, eso es un hecho, pero ¿por qué no es masivo? Por la incredulidad de las personas. Las personas, escúchame, la incredulidad no anula a Dios, porque nadie puede anular a Dios. La incredulidad anula es la bendición de las personas, porque Dios ya es perfecto. Mira, Dios no está enfermo. Dios no dice: bueno, voy a comprar algo con cachea, voy a meter una nevera, se le dañó Los Ángeles la nevera, voy a tener que ir para el DACA, ¿será que está? No, Dios no necesita eso. Dios no dice: no, me estoy volviendo viejo, ya me está fallando la pierna, mira cómo estoy comiendo. O sea, Dios es todopoderoso, Él es perfecto, Él no necesita de nadie. Nosotros sí necesitamos de Dios. Pero ya va, Dios establece que para Él poder obrar, ya va, tú necesitas tener que la llave. ¿Cuál es la llave? La llave de la fe. Porque quien necesita a Dios, ¿quién es? Nosotros somos los que lo necesitamos, y la gente está equivocada por eso. La gente dice: bueno, Dios, si es que tú haces eso, es que voy a creer. Ya va, tú no estás entendiendo las cosas. Dios no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Cuando nosotros somos incrédulos, nosotros nos anulamos a nosotros mismos. Y por eso mucha gente no ve la mano de Dios. Y por eso mucha gente quiere ver las promesas, pero no está dispuesta a creer ni a jugársela. Quiere esperar sentado que se manifieste la promesa. Bueno, Dios, si tú me amas, quiero que me traigas la casa o la pareja, o que tú restaures mi matrimonio, que tú hagas algo en el país. Voy a esperar sentadito aquí. Vamos a ver si verdaderamente tú eres todopoderoso. Te estás jugando mal la jugada, porque te estás anulando a ti mismo. Y déjame decirte que nada va a pasar a tu favor, porque no tienes fe. Pero ¿sabes lo que sí Dios hace? Dios hace llamados. Dile que está a tu lado: Dios hace llamados. Jesús fue a Nazaret y comenzó a hacer llamados. Y comenzó a anunciar el mensaje del reino de los cielos. Que se acerca y se acercó el año agradable de Dios. La sanidad para los enfermos, la liberación para los cautivos. Jesús comenzó a anunciar que todo aquel que crea iba a ser salvo por medio de la fe, de que iba a venir un nuevo pacto. Jesús comenzó a anunciar. Y eso Jesús sí lo hace. ¿Y para qué lo hace? Para que se despierte la fe. E incluso no solamente eso, llega el testimonio de quién era Jesús. Porque incluso en el verso atrás decía de que ellos se preguntaban cómo era posible de que habían sucedido esos milagros. Porque Jesús ya había hecho muchos milagros en otros pueblos y toda esa fama ya se había conocido. Entonces, en este tiempo pasa lo mismo. Dios está llamando a la gente y hay testimonio del poder de Dios. Porque es una doble llave. Porque no solamente predicamos por el poder del Espíritu Santo, sino también lo testificamos. Esto no es cuento chino. Si nosotros decimos que Dios nos restauró, es porque es la verdad. Si nosotros decimos que Dios nos da paz, es porque vivimos en paz. No queremos caerle mentira a las personas. Nosotros vivimos el Evangelio. E incluso si nosotros pasamos 2 o 3 personas que puedan testificar los milagros, pueden testificar lo que Dios ha hecho. Porque en el Evangelio hay poder. En el Evangelio hay transformación. El Evangelio es el camino. Pero lo que sí hace Dios es el llamado. Y comienza a tocar la vida de las personas, de los jóvenes, de las mujeres. Comienza a llamarlos: mira, ven acá, eso que tú estás haciendo, tú no naciste para vivir así. Yo te quiero un plan mejor para ti, yo te quiero transformar. Tengo planes de bien, tengo planes de transformación, tengo un camino, tengo una visión. Dios comienza a llamar a las personas. La diferencia está que por la incredulidad la gente menosprecia lo que piensa del Evangelio. Y la gente está en estado de destrucción y uno dice: ya, Dios quiere hacer algo en tu vida, y la gente no quiere creer. Y uno dice: pero ¿por qué simplemente Dios no aparece en el cielo ángeles? La típica que muchos dicen:
¿Por qué no aparecen ángeles y así todo el mundo cree? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 20 al 23. Así que, ¿dónde deja? Aquí Pablo, el apóstol Pablo, está hablando de la sabiduría de Dios. Y miren lo que dice. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos o a los estudiosos o a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Aquí esto es importante. Ya va. Dios en su sabiduría está diciendo que por conocimiento tú nunca vas a conocer a Dios. En conocimiento, que ya va, en lo que dice la persona siempre, en los comentarios. No, si Dios existiera, no hubiera maldad, no hubiera enfermedad. Si Dios existiera, nos viéramos los ángeles. Ya va. Aquí te lo está explicando el apóstol Pablo. En la sabiduría de Dios, Dios no lo permitió así, Dios solamente sabe el por qué. Pero Dios destinó que aquellos que aman su corazón, ¿a qué? Al llamado, a los que en su corazón nazca la semilla de la fe. Esas personas son las que van a tener el encuentro con Dios. Esas personas son las que verdaderamente le van a conocer, porque Dios determinó que la llave para conocerlo es la fe. Y aquí lo dice el apóstol: aquellos que por medio del mensaje de la prédica, del poder del testimonio, en su corazón digan: ya va Dios, yo te quiero conocer. Jesús, si verdaderamente tú eres verdad y tienes un propósito para convivir, te quiero dar una oportunidad, porque siempre hay pensamientos confrontados en nuestra mente. Dios, ¿dónde estaba cuando era pequeño? Pasé esta circunstancia, o le pasó a un familiar que se murió de X o Y enfermedad, o X o Y circunstancias. Siempre hay pensamientos que hacen dudar de Dios. Pero cuando se luchan estos pensamientos y tú dices: mira, voy a anteponer mis pensamientos y voy a dar una oportunidad de fe a Jesús, en ese momento, créeme que vas a tener un encuentro sobrenatural con Dios. Y tu percepción de las cosas van a cambiar, porque vas a conocer la verdad. Miren cómo continúa el apóstol Pablo diciendo: es ridículo para los judíos que piden señales del cielo, lo que estoy comentando. Entonces los ángeles, yo vería, o esto o aquello. Y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana, los lógicos, el tema de que quieren comprobar todo científicamente. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, y esto lo vemos en la actualidad. Tú a los judíos le hablas de que Jesús es el Mesías y se ofenden totalmente y absolutamente. Y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los demás. Le dicen: no, Cristo te puede salvar. No, yo no necesito de Cristo, yo estoy bien así como estoy, déjame quieto, etcétera, etcétera. Entonces ahora tú entiendes que nosotros estamos llamados a despertar la fe. Dile que tú te lo has dado: estás llamado a despertar la fe. Hechos, capítulo 2, versículo 17, versículo 20. Porque ¿cuál es la generación? 56:7. ¿Cuál es la generación que Dios te está llamando? Miren cómo dice. Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Mucha gente dice: ¿cuándo vamos a ver el Espíritu Santo manifestado sobre la humanidad? Déjame decirte que esta profecía ya comenzó con el día del Pentecostés, con los apóstoles. Desde ese momento esta profecía está vigente y está rodando. El Espíritu Santo cae sobre toda carne a aquel que lo anhele. Es decir, que mucha gente dice: bueno, ¿cuándo va a ser que viene el Espíritu Santo sobre mi vida? ¿Cuándo va a ser que el Espíritu Santo lo voy a conocer? Déjame decirte que el Espíritu Santo está esperando que tú despiertes, de que tú tengas fe, de que tú le anheles, para que Él venga a tu vida, te haga llenura y te comience a utilizar. O sea que, escúchame, el Espíritu Santo no está esperando es por ti. Y miren cómo continúa: los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. ¿Saben qué es lo que sucede? Cuando la generación 56:7 despierta, el Espíritu Santo toma el control de las cosas y Él direcciona tu vida. ¿Saben cuál es el problema de las personas? ¿Por qué están en fracaso? Porque siguen la lógica y la naturaleza humana.
Y lamentablemente, la naturaleza humana le gusta hacer lo malo. Dile, no te hagas el loco. A la naturaleza humana le gusta lo malo. Y por eso vemos el mundo como está, en desastre, en mentira, destrucción, amor por el dinero, pasiones. Esa es la naturaleza humana, siempre te va a llevar a la destrucción. Siempre te va a llevar a desorden, peleas, conflictos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control, lo próximo que dice que vas a ver que sueños, visiones, y tanto hombres, mujeres y niños que profetizarán. ¿Qué es profetizar? Profetizar es el habla de Dios actual para con tu vida. Es el plan de Dios manifestado. Yo no sé si tú lo sabías, pero Dios tiene un plan para tu vida manifestado. Y Dios quiere que tú sigas ese camino, porque en ese camino no está la vida, está la restauración, está el poder. Mucha gente está estancados y no han visto la mano de Dios porque no le han dado lugar al Espíritu Santo, porque están dormidos. Siguen sus propias metas y sueños. No, bueno, yo creo que es por aquí el camino. No, me parece que yo tengo que hacer esto. Incluso la gente duda de que Dios, las personas que no se han casado, dudan que Dios les puede traer la pareja. Entonces se van por el primero que les parezca, lo hacen simplemente por la lógica. Y en el reino de los cielos no funciona la cosa así. Nosotros creemos por la promesa de Dios. Incluso mucha gente se desespera cuando escucha las noticias. No, el mundo se va a acabar, mira cómo está el país, no me pasó esto aquí. Cuando nos vemos en el espejo, vemos nuestras condiciones, no calificamos, no tenemos opciones. Pero nosotros no nos podemos guiar por lo que dicen las circunstancias. Tenemos que anhelar que la profecía del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar el plan de dirección. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos que han pasado años y años sin poder ver la manifestación gloriosa de lo prometido? ¿Sabes por qué? Porque no tienen la visión de la profecía del Espíritu Santo, no lo han anhelado. Y cuando yo preparaba el mensaje, el Espíritu Santo me decía era eso: la iglesia tiene que despertar, tiene que despertar. Y cuando digo la iglesia global en el mundo. Tiene que despertar a lo que era, porque en la actualidad tú puedes hablar con cristianos y están en estado de cautividad, están enfermos, están sin esperanza, sin visión, sin fe. Y eso no es un cristiano. Un cristiano tiene que creer que en el año 2025 el mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo que nos acompaña. El mismo Dios que sanaba en los tiempos de Jesús es el mismo Dios que está con nosotros. Incluso el mismo Espíritu Santo que mora en Jesús, mora en nosotros. Entonces, el problema es en la incredulidad del pueblo, y como cristianos tenemos que comenzar a golpear para que nosotros podamos acceder a lo que Dios nos ha prometido. Acuérdense, los apóstoles, en la Biblia que hay una enseñanza. Los apóstoles en su comienzo no veían milagros. Ellos intentaban echar fuera un demonio y el demonio le caía a golpe. ¿Con qué tú me vas a reprender a mí? Y le caía a golpe el demonio. ¿Por qué sucedían esas cosas? Porque no tenían fe. Ellos oraban por los enfermos y no se sanaban. Ellos tenían que pasar su proceso para despertar en ellos la fe y depender de Dios y asumir la visión de que, por ejemplo, muchos eran recolectores de impuestos, muchos eran pescadores. Ya no eran pescadores ni recolectores de impuestos, ahora estaban llamados a ser apóstoles y estaban llamados a ver la visión y el poder de Dios. Y tú estás llamado para ver el poder de Dios. Y así termina, miren: le mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre, fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Depender y estar en el Espíritu Santo te conecta con el cielo, con los planes del cielo. ¿Sabes una cosa? La gente no lo comprende ni lo entiende. Todo comienza por la aprobación del cielo. Y nosotros tenemos que buscar esa aprobación. Ahí donde está la oración. Como yo comencé diciendo, la oración no es como muchos piensan. Mucha gente le gusta hacer espectáculos. No, yo tengo que gritar mucho, tengo que saltar, tengo que hacer que la persona bote espuma de 3 vueltas. No se trata de eso. La oración se trata que por medio de la fe tú sabes que cuando tú oras con tu Padre que estás en los cielos, Él te escucha. Y como Él te escucha, vas a tener una respuesta a tu favor. Sea sí o no, pero vas a tener una respuesta a tu favor. Y Dios va a obrar en los tiempos que Él diga, pero tú sabes de que Él está obrando y Él te da dirección. Ese es el poder de la oración. Incluso, escúchame una cosa: en los cielos el Padre determina las cosas. El Padre determina las cosas. Incluso hay veces, tú lo ves en la Biblia, de que Dios pesaba los gobiernos de muchos reyes y decía: hasta por como ha hecho lo malo,
hasta aquí llegó este gobierno, y lo próximo que pasaba es que ese gobierno se acababa. Se ve mucho sobre personas, como has hecho lo que no me agrada. Le pasó a Saúl, le pasó a cuántos no personas le han pasado. Dios traía a ellos que una palabra que se manifestaba, pero primero venía ¿de dónde? Del cielo. Antes de que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto, vino una palabra del cielo que le dio ¿a quién? A Moisés. Dios dijo, como yo he oído el clamor de mi pueblo, yo lo voy a liberar. Entonces tú tienes que entender que lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar conectados con Dios en el cielo para que se manifieste. Y de lo que Dios diga en el cielo, nosotros le creemos y le sujetamos. El caso de Abraham, Dios se le apareció y dijo a Abraham, ¿Abraham qué? ¿Te daré qué? Te daré un hijo. Tendrás descendencia como que las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Dios se lo prometió, pero primero vino la palabra del cielo y después vino una manifestación en lo terrenal, que no fue fácil porque Abraham tuvo que esperar muchos años antes de poder tener Isaac, y muchos no aguantan la pena, en el sentido de que no aguantan el hecho de esperar tanto tiempo porque ya han avanzado de edad y no viene el milagro. Eso sí es bravo, que tú tengas edad, tu esposa tenga edad y tú esperes que quede embarazada. Porque Dios te lo dijo, y pasen años, un año, 2 años, 3 años, 5 años, 4, 7 años, pero te tienes que mantener firme en la fe, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Entonces primero tenemos que buscar la aprobación del cielo y escuchar esa dirección del Espíritu Santo y abrazar esa dirección. Hay que abrazar eso, no importa lo que digan los terceros, no importa lo que diga el espejo, de que no nos pase como el pueblo de Nazaret, que tenía a Jesús, el Mesías, enfrente de ellos, y por culpa de la familiaridad, yo tengo 10 años de cristiano y nunca he visto que Dios sane a alguien. Yo siempre que oro por un enfermo se pone peor. No permites que la familiaridad juegue en contra tuya y anule tu fe. Si Dios está dando este tiempo de que quiere utilizarnos, vamos a creerle. Si vamos a creer que Dios quiere restaurar, sea la sociedad, sea el país, tu entorno, tu vida, vamos a creerle. Si Dios tiene planes para contigo grandes, comienza a creerle. He dicho muchas veces, hay personas que Dios está llamando como empresarios, pero para poder hacerlo tienes que creértelo, no ver tus posibilidades, ni ver cuánto tienes en la cuenta de banco. Vamos a pasar a cada uno para ver quién es el empresario aquí. Vamos a ver si tienes más o menos. No se trata de qué tienes o no qué tienes, se trata de que por la palabra de Dios tú vas a verlo. Por la palabra de Dios, no se trata de tus condiciones físicas ni lo que digan las noticias, se trata de la palabra de Dios. Todo el proceso que ha habido en Venezuela no se trata de un tema político, nunca se trató de política, señores, todo siempre fue espiritual, porque antes, y esto es testimonio para todos los venezolanos, de que todas estas cosas acontecieran, Dios utilizó ¿qué? Profetas, y anunció lo que iba a suceder, e incluso Dios ha utilizado a nuevos hombres de Dios y ya anunció lo que iba a suceder. Mucha gente lo cree, mucha gente no lo cree, eso es punto y aparte, pero lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Pero la pregunta es, ¿estamos conectados con el mover del Espíritu Santo para este tiempo? ¿Será que nosotros seremos parte de la generación que verá las maravillas en el cielo y las señales en la tierra? Esa es la pregunta. Porque la única manera escúchame, esto no es mentira, incluso Dios ha usado a muchos hombres de Dios para anunciar la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Hijo del Hombre. Incluso muchos hombres, como todo el mundo entiende, como dice la palabra, el corazón de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará. ¿Cómo como cristianos vamos a poder mantenernos firmes? Como dice Jesús en Apocalipsis, digo, el que se mantenga firme hasta el final. ¿Cómo nos mantendremos firmes? Necesitamos de la palabra y la dirección del Espíritu Santo de Dios, y dejar a un lado la incredulidad y dejar a un lado la familiaridad, porque Dios nos está llamando en este tiempo a ver los milagros. Por eso tenemos que comenzar a golpear en tu vida. Yo te invito a que comiences a golpear. No es que yo no veo, comienza a leer las promesas de Dios, comienza a insistir en la oración, comienza a moverte. Si Dios tiene un sueño, una meta que Dios pone en tu corazón, sea cual sea, de estudiar, de poder emprender, de poder servir en algún área, sea cual sea el llamado que Dios ha puesto en tu corazón, sigue insistiendo. Dile que esté a tu lado, sigue insistiendo, porque el Dios que te lo prometió lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir.
¿Qué tal si te pones sobre tus pies y hacemos una pequeña oración? Porque estamos llamados a ser una generación diferente. En la actualidad hay una generación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo muy mala, muy incrédula. Simplemente, como les comenté, buscan las pasiones, buscan el complacer a la carne. Pero nosotros nos guiamos por el amor de Dios. Creemos de que en su amor estamos completos y Él nos dará nuestras bendiciones. Y Él tiene planes para cada uno de nosotros. En medio de la oscuridad Él nos guarda, en medio de la crisis Él nos provee. Creemos de que Él tiene para nosotros corona de vida en la eternidad. Y Él es nuestra mayor fortaleza. La mayor fortaleza de un cristiano no es lo que tiene económicamente, sino es la presencia de Dios en tu vida. Esa es la fortaleza como cristiano. ¿Qué tal si hacemos una oración? Espíritu Santo, yo te quiero pedir por cada uno de los que están presentes, si se han, Señor, han sido atacados por circunstancias, porque ciertamente las circunstancias vienen y no es fácil padecer las circunstancias. A veces no es fácil ver en nuestra actualidad lo natural, ver lo que nos falta, ver a veces como muchas personas están enfermas, dolencias en el cuerpo que nos hacen dudar. Pero a pesar de todo eso, tú estás encima de todo. Tú gobiernas en los cielos, Cristo Jesús, y tu palabra hace la diferencia. Espíritu Santo, este es un tiempo de llenura. Este es un tiempo donde tú quieres que tu iglesia despierte los milagros, porque en los próximos meses y años vamos a ver tus prodigios y tus maravillas. Vamos a ver vidas restauradas, vamos a ver comunidades transformadas, vamos a ver los que están cautivos en vicios libres, vamos a ver a los enfermos sanos, vamos a ver cómo tú usas grandemente a empresarios, a adoradores, apóstoles, ministros, profetas. Vamos a ver tu mano poderosa, pero para poder ver tu mano poderosa necesitamos tener fe. Tenemos que tener fe, que no nos pase como el pueblo de Nazaret, que tienen al Hijo del Hombre enfrente de ellos, al Mesías, que tenía todo poder, toda autoridad, y por su incredulidad se anulaban a ellos mismos y no recibían sus bendiciones. Yo me imagino que en ese pueblo de Nazaret había gente enferma que necesitaba de Jesús, había gente en depresión, había gente cautiva, había gente endemoniada, pero por su incredulidad no recibieron su bendición. Por su incredulidad no accedieron a la bendición y a la salvación. Te pido de que alejes de nosotros la incredulidad y ayúdanos a fortalecernos en la fe para poder ver la promesa, porque sobre cada una de las personas que está aquí presente hay una promesa, hay una bendición en los cielos para con su vida, pero la manera de acceder es por medio de la fe, es creer, anteponernos a lo que nuestros ojos ven y poner por encima la palabra de Dios, porque el que cree ese verá. En el nombre poderoso, Señor, de Jesús, te lo pido, Espíritu Santo.